Buenos días, mi nombre es Aymara Chirino y esta vez seleccioné el tema del contrato de la cesión de crédito, que la doctrina ha definido la cesión de créditos como el contrato por el cual el cedente o vendedor se obliga a transferir la propiedad de un crédito o una acción al cesionario o comprador, quien a su vez se obliga a pagar el precio en dinero o en un signo que lo represente. Por lo tanto, quien sea titular de un crédito podrá ceder o vender dicho crédito, transmitiendo el derecho a exigir el cumplimiento de la prestación debida. En consecuencia, la cesión de crédito es un verdadero contrato de venta, ya que todos sus efectos y obligaciones respectivas, sin embargo, tiene ciertas particularidades, ya que en este contrato nos vamos a encontrar con un vendedor, que es el cedente, quien será sustituido por un comprador, que es el cesionario. Y tenemos al deudor de una obligación originaria que sigue siendo el mismo. Sus condiciones, las mismas deben cumplirse de la siguiente manera. El primero, que ya que es un negocio jurídico, tiene que existir un negocio jurídico entre el acreedor cedente y el acreedor que adquiere el crédito, que esta vez sería el cesionario. No se requiere el consentimiento del deudor, se requiere de la capacidad de las partes y si es título gratuito, como es, por ejemplo, la donación, ya que también se requiere este requisito de consentimiento para la validez de la operación. Como segundo tenemos la causa, que vendría a estar representada por el objeto de la operación del negocio jurídico. Y el tercero, es ese derecho de crédito que debe exigir el acreedor, que es el cedente, respondiendo así la existencia del crédito que cede, pues. Por otra parte tenemos el procedimiento, que su procedimiento puede variar dependiendo de la legislación del país y de los términos específicos del contrato. Sin embargo, se describe un proceso general que suele aplicarse en muchos casos, como lo es la negociación y acuerdo entre las partes. Dentro de sus efectos estarán entre las partes y frente a los terceros, que entre las partes, además del referido artículo 1549 del Código Civil, cabe citar las otras normas legales, que es la venta o cesión de un crédito, que comprende los accesorios de ese crédito, tales como lo son las cauciones, privilegios o hipotecas. Por otra parte tenemos frente a terceros, que es donde el cesionario no tiene derecho contra terceros, sino después de la cesión que se ha notificado al deudor o que éste la ha aceptado, según el artículo 1550 del Código Civil. Y por la cesión de los derechos hereditarios, como lo dispone el artículo 765 del Código Civil, que establece que cada comunero de plena y propiedad de su cuota y de los provechos o frutos correspondientes puede enajenar, ceder o hipotecar libremente esta parte y aún sustituir otra donde otras personas en el goce de ellas, pues, a menos que trate de derechos personales, pero no puede cercar fracciones determinadas del terreno común ni arrendar lotes del mismo a terceros. Sobre la cesión de los derechos de herencia, vamos a precisar el concepto de comunidad social, que no es más que la relación jurídica que surge cuando el jugo deja varios herederos y estos aceptan la herencia, y la manera de finiquitar esa comunidad, que puede ser de dos formas: la primera por un mutuo acuerdo y la segunda a través del procedimiento de partición de herencia, como lo consagra el dispositivo del Código Civil. Ya lo anteriormente expresado es congruente, ya que con la definición de cesión de cuota hereditaria mayoritariamente es aceptada por la doctrina nacional cuando se dice que la cesión de cuota o participación en la herencia es una convención mediante el cual un miembro de la sucesión llamado por ley o vía testamentaria a recibir una herencia cede a otra persona, a otro miembro de la sucesión a los restantes miembros, la totalidad de los derechos que tenga sobre los bienes del causante, es decir, en el entendido que el cesionario asuma las cargas que pesan sobre la cuota hereditaria del objeto de la cesión. Por otra parte tenemos la cesión de los derechos litigiosos. El interés en conflicto es patrimonio,
de cada una de las partes, por lo cual pueden disponer libremente de él, con arreglo al derecho que le garantiza su titular los actos de disposición sobre los mismos. En esta categoría se encuentra el interés patrimonial sujeto eventual del conflicto judicial, por lo cual puede ser objeto de todas las afectaciones comunes a los demás bienes. En consecuencia, puede tomar parte del caudal, relicto de una sucesión que puede también ser dispuesto por acto entre vivos. En este caso puede ser cedido por cualquiera de las partes. En este orden de ideas, la disposición de los derechos en conflicto judicial son válidamente transferibles de su titular a un tercero con solo el convenimiento entre los contratantes, sin que se requiera un acuerdo, notificación o aceptación de la contraparte. Si el negocio es efectuado antes del acto de la contestación de la demanda o después del juicio de que se trate, hubiere sido sentenciado y la decisión hubiere adquirido la condición o estado de cosas juzgada, es decir, de la sentencia definitivamente firme. El otro caso para el cual se requiere el consentimiento de la otra parte es cuando la cesión de los derechos litigiosos tiene lugar después del acto de la contestación de la demanda y antes de producirse la sentencia definitivamente firme en el proceso. Sin embargo, la falta de consentimiento expresa o tácita de la otra parte que no impide la cesión que se haga. Lo que ocurre es que si no se produce el consentimiento de la otra parte, la cesión no tiene efecto contra él. Ya para concluir esta parte de la cesión de los derechos litigiosos, la cesión de los derechos litigiosos es que una de las partes haga a un tercero, es válida siempre entre los contratantes y también con relación a la contraparte, salvo que ella tenga lugar en el periodo comprendido desde la fecha de la contestación de la demanda hasta que la sentencia adquiera la cualidad de definitivamente firme, periodo en el cual hace falta el consentimiento de la otra parte para que tenga efecto contra ella, todo lo cual permite puntualizar los siguientes casos: la cesión antes del conflicto judicial, la cesión que se haga desde la admisión de la demanda hasta antes de su contestación. Es una cesión de derechos litigiosos que se perfecciona con el consentimiento del cedente y del seccionario. Ya para finalizar lo que es la cesión de crédito, podemos decir que la cesión de crédito en Venezuela es un mecanismo legal que puede ser utilizado por diversas partes para facilitar la adquisición de liquidez de la gestión de deuda, siempre considerando el marco regulatorio y las implicaciones involucradas. Gracias.